Buenas tardes, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer ya nuestra última clase, sí, nuestra última clase, que tenemos que desarrollar dos temitas, ¿ok? Entonces, comencemos rápido. Estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí, todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, ¿sí? Lo que tenemos que recordar de todo ello, en este caso, será lo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que vamos a estar pues, en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder? Las potencias van a quedar debilitadas. ¿Por qué? Han pasado, han sostenido una guerra, ¿ok? Y esa guerra, pues vamos a ver que las va a dejar bastante destrozadas. Esto va a ocasionar que sus colonias empiecen, ¿qué cosa? A aprovechar el momento, ¿sí? Para poder iniciar sus procesos de independencia, ¿ok? Por eso la descolonización será el proceso de desintegración de los imperios coloniales. Esos imperios, porque buscaban colonias para adquirir manos de obra, para adquirir eh, mercados, para adquirir materias primas, pues hasta ahí quedará. ¿Por qué? Porque ahora sus colonias van a buscar su independencia. Y eso es entendible también, ¿no? Porque se va a dar en un momento en el cual, pues, estas colonias están bastante golpeadas, están buscando reponerse de la guerra. Pero también de manera interna en las colonias, ¿qué ha sucedido? Se han desarrollado movimientos nacionalistas. ¿Ok? Desde el interior van a buscar qué cosa, en este caso, la independencia, ¿sí? Estos movimientos nacionalistas van a estar muchas veces, pues, liderados, ¿no? Pues, en algunos casos por algunos, vamos a decir, podría ser incluso, burgueses, ¿verdad? eh, Comerciantes, y en otro caso, pues no, personajes bastante pacifistas como lo va a ser Gandhi, ¿sí? Ahora, algo también que va a ser clave en el proceso de descolonización será la intervención de Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué? Porque ellos en este caso van a decir, sí, no, que ya es momento que los imperios coloniales le puedan dar la libertad a estas colonias, ¿no? Que es lo que anhelan. ¿Pero por qué quieren eso? Ah, porque lógicamente esperan que éstas sean independientes y luego ellas pues influenciar, ¿sí? En los nuevos estados. ¿Ok? Entonces vamos a ver que incluso la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, va a velar por esto, ¿sí? Va a velar por esto para que se pueda dar este proceso, vamos a decir, de independencia, ¿sí? Pero el interés, pues ahí está, por supuesto, el hecho de que esos países luego se conviertan en capitalistas o se puedan convertir en comunistas, ¿ok? Vamos a tener que el proceso de colonización se va a realizar. En el caso de la India, ¿sí? En el caso de la India, vamos a ver pues que esa estaba siendo gobernada, bueno, había sido colonizada por los ingleses, ¿sí? Y ellos pues económicamente dominaban sobre estos territorios. Sí, pero vamos a ver que es imposible, pues no, o sea, Inglaterra, por más golpeada que esté, vamos a decir, aún tiene un fuerte capital sobre la India, por lo que vamos a ver que ante ya en este caso, distintas promesas, ¿no? De libertad, los grupos políticos, ¿sí? Los grupos políticos se van, ¿sí? A organizar y van a solicitar, ¿no? Bueno, más que solicitar, ya lo habían solicitado de mucho antes, lo que ellos van a hacer es empezar, en este caso, a atacarlos. Pero obviamente yo no puedo atacar a Inglaterra. Inglaterra, así esté debilitada, ahí también, en este caso, una contraofensiva y me va a terminar, pero ahí, avasallando al 100%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mahatma Gandhi, a través de la resistencia pacífica, la no violencia, pues va a hacer una jugada contra la economía inglesa. Sí, dar una jugada contra la economía inglesa. Esto, vamos a ver, pues, que será a través de no comprar los productos ingleses. Por ejemplo, aquí tú vas a observar, es una vestimenta muy, muy clásica, vamos a decir, que nos recuerda a Gandhi, porque él específicamente no tiene una prenda, es lo que está envuelto en sábanas. Inglaterra producía una tela, y de esa tela se hacían, pues, en este caso, las vestimentas, pero ellos deciden, o bueno, Gandhi dice, no compren más tela a ellos. De esa manera, su economía, ¿qué cosa? Se verá golpeada y ellos notarán que esa es nuestra forma de protestar, ¿sí? Vamos a ver que, en este caso, la India, ¿sí? La India dará finalmente, sí, dará finalmente la independencia, pero bajo una condición, el hecho de que se le pueda ceder, ¿sí? A Pakistán un territorio.
¿sí? Un territorio independiente. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué le vamos a dar, en este caso, por qué vamos a crear Pakistán? ¿Por qué ellos aceptan crear Pakistán? Porque aquí sí va a haber una, vamos a decir, hay una razón fuerte, que es la razón religiosa. En Pakistán, ¿qué son? Musulmanes, musulmanes de la India. Pero la India, como sí, ¿qué cosa es? Es politeísta. Entonces se ordena, si se ordena, bueno, no se ordena, es que se condiciona que se dará la libertad, pero teniendo aún, en este caso, a Pakistán como, en este caso, repúblicas independientes, ¿ok? La imagen que tenemos por aquí es la famosa marcha de la sal, que era otro de los productos que los ingleses le vendían a los mismos indios. ¿Y por qué era importante? En este caso, la sal, recuerda en ese momento, se utiliza para poder conservar los productos. ¿Sí? Entonces ellos qué hacen, van y toman, dicen, esta sal es nuestra, está aquí, en este caso está en nuestras tierras, pero no la podemos utilizar porque había decreto de que ellos no podían utilizarlo de forma directa, pero es nuestro. ¿Por qué en este caso por qué no vamos a tomar lo que es nuestro, verdad? Pues en este caso no atacan, no, acá no vas a ver armas. Sin embargo, lo que vas a observar es que el enfrentamiento va a ser un tanto más económico. Ahora, Gandhi no va a estar en todo el proceso de la independencia, es más, él no va a lograr ver la independencia. ¿Por qué? Porque él va a morir. Pero en vez de que tras su muerte también muera quizás, ¿no?, las luchas de la independencia, vamos a ver que no, la independencia se va a tornar mucho más, vamos a decir, más drástica, ¿no? El pueblo se va a levantar caso a lo que indicaba Gandhi, y ya en este caso con Pandit Nehru es que vamos a tener que se da la independencia, ¿sí? No olvides que la India estaba gobernada por ¿quién? Estaba colonizada por la Inglaterra, ¿ok? Por Inglaterra. Siguiente, el país de bueno, la colonia de Indochina, ¿sí? Indochina está siendo gobernada ¿por quién? Por los franceses, ¿sí? Por los franceses. Y aquí vamos a ver, voy a poner Francia. Francia. Y aquí lo que vamos a ver es que tendrá como líder, sí, al famoso docente, ¿no? Porque era un docente, sí, Ho Chi Minh, el cual va a liderar el movimiento del Viet Minh, sí, el movimiento Viet Minh. Ahora, aquí sí vamos a ver un enfrentamiento bélico, porque también aquí, ¿quién está detrás de Indochina? ¿Quién está apoyando ahí con armas? Ah, los están apoyando, ¿qué? La Unión Soviética, ¿sí? Está apoyando, es más, las armas que se van a utilizar para la independencia de Indochina, vamos a ver que más adelante serán utilizadas, en este caso en la guerra de Vietnam, ¿sí? Ya, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver que ellos se van a enfrentar bélicamente en la famosa batalla del Dien Bien Phu, donde finalmente Francia va a reconocer la independencia de Indochina. Pero, profesor, no hay ningún país que se llame Indochina. Ah, lo que sucede es que esta se va a independizar, pero de manera fragmentada. Sí, de manera fragmentada. En la conferencia de Ginebra vamos a ver que se decide que Indochina se eh, va en tres estados: Laos, Camboya y Vietnam. Ahora, Vietnam vamos a ver que se va a dividir en dos, ya que en el sur había avanzado, ¿qué cosa? El capitalismo, sí, el capitalismo. Y en el norte, ¿qué había avanzado? Había avanzado el comunismo, ¿sí? Más adelante vamos a ver que se va a luchar, ¿por qué? Por la unificación. ¿Cómo se han liberado, en este caso, Indochina de los franceses? Ah, a través de en este caso, un conflicto bélico, ¿sí? A través de una guerra, ¿ok? Argelia. En este caso también vamos a ver que se va a evitar vamos a decir, pérdidas humanas, ¿ok? Aquí vamos a ver que el líder será Ahmed Ben Bella, ¿sí? Vamos, y lógicamente, pues tú vas a saber que básicamente es un descendiente y él busca, en este caso, que esas tierras sean independientes. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bajo, en este caso, la administración de Charles de Gaulle, ¿sí? Vamos a tener que se va a realizar un plebiscito. Y este plebiscito indicará que sí, los argelianos deben de ser independientes, ¿sí? Entonces, ahí tú vas a ver, la India pacíficamente se independizó. Indochina a través de una batalla, el Dien Bien Phu, y Argelia a través de un plebiscito.
¿sí? Ahí están las tres formas de independencia, ¿ok? Es que son en este caso las que destacan más, porque vamos a tener más procesos de, en este caso, vamos a decir de independencia, ¿ok? Movimiento de los no alineados. ¿Qué van a notar estos países que se acaban de independizar? Que ahí están detrás de ellos, ¿quién? Estados Unidos, la Unión Soviética. Si están ahí, ¿qué quieren? Ah, ellos quieren que nos convertamos en comunistas o nos convertamos en capitalistas. Es por eso que se va a crear el movimiento de los no alineados, porque ellos rechazan tener que someterse a estas superpotencias. No quieren capitalismo, no quieren, en este caso, comunismo. Y esto vamos a ver que lo van a manifestar a través de la conferencia de Bandung, ¿sí? Donde vamos a ver pues que ellos van a velar por lo que viene a ser la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Promueven el desarme nuclear, van a criticar a las potencias que no están en guerra, pero cómo empiezan a, o cómo siguen produciendo armas, ¿verdad? Produciendo armas letales que pueden incluso dañar pues al mundo entero, ¿no? Como las armas nucleares, ¿sí? Entonces ellos promueven el desarme nuclear y por supuesto se oponen a cualquier tipo de discriminación. Ellos van a decir, a ver, ¿usted cree que nosotros somos tontos? Ustedes siempre nos han dominado porque nos han creído inferiores y ustedes se creen superiores, ¿verdad? Entonces se oponen a cualquier tipo de discriminación, sobre todo de tipo racial. ¿Ok? Incluso el Perú, en el gobierno de Velasco Alvarado, va a decir, somos nosotros del movimiento de los no alineados, ¿sí? Recuérdalo muy bien. ¿Sí? China estaba bajo el dominio, ¿sí? El dominio del imperialismo, ¿sí? Principalmente el imperialismo británico, ¿sí? Esto después, en este caso, de la guerra del opio. Tú sabes que el opio, pues, es una, en este caso, es una planta del cual se adquieren o bueno, se producen la famosa industria farmacéutica de los opioides, ¿verdad? Ya, entonces, eso lo extraían, pues, ¿no? De este lugar. Entonces, vamos a ver que ellos son básicamente, su población es explotada por los británicos. Pero del otro lado, ¿quién está gobernando? China. Están gobernando, en este caso, el gobierno imperial de Puyi, ¿sí? De Puyi. Pero ellos también los explotan. Sí, es decir, que mira, yo no tengo ni aquí, no tengo ni por qué acogerme del lado británico, porque me trata como un trabajador, pero explotaron, pero me trato también de la misma manera, como un campesino más explotado que el otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar liberarme de estos dos, ¿sí? Ahora, aquí algo que vamos a ver que es la burguesía la que va a tomar, va a impulsar el gobierno de la revolución, ¿sí? Ahora, la revolución china tiene dos fases, la fase nacionalista y la fase comunista. En la fase nacionalista aquí vamos a tener al famoso Sun Yat-sen, ¿sí? Él va a establecer, bueno, va a establecer la república haciendo caer el gobierno imperial de Puyi, ¿sí? Esta primera fase, la fase nacionalista, va a fundar el Partido Nacionalista del Pueblo. Y vamos a ver, pues, lo que eh, vamos a ver que aquí ellos van a lograr poder establecer un gobierno, pero lamentablemente, ¿sí? Este gobierno no va a poder tener, ¿sí? No va a poder tener, vamos a decir, las reformas que solicitaban el pueblo. Sí, no, más bien vamos a ver que luego de la muerte de Sun Yat-sen, que va a morir en 1924, quien asume, en este caso, el control del Partido Nacionalista será Chiang Kai-shek. Y con Chiang Kai-shek se viene un periodo pues, de unificación china. Pero ¿quién se opone a la unificación china? Pues vamos a ver que se va a oponer el líder, en este caso comunista, Mao Zedong. ¿Sí? Mao Zedong. ¿Sí? Ahora, Mao Zedong va a ser perseguido, porque lógicamente las ideas comunistas de Mao Zedong atentan contra el nacionalismo implantado pues, por Sun Yat-sen y continuado por Chiang Kai-shek. Por ese motivo es que Chiang Kai-shek, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a perseguir, ¿sí? Va a empezar a perseguir a los comunistas, en lo que se conoce como la larga marcha. Mao Zedong va a tener que internarse en lo que viene a ser la zona rural, ¿sí? En la zona rural. Pero mientras va, en este caso, siendo perseguido, ¿no? Siendo perseguido, ¿qué sucederá? Pues va a expandir sus ideales en todo el campo, lo que va a ocasionar que más adelante pues, tenga mayor apoyo. Cierto en que los comunistas se tengan que juntar.
¿Por qué? Porque Japón quiere invadirlos. Japón quiere, y juntos, ¿sí? Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que es lo que tú vas a observar acá, miren, miren, aquí están estos dos personajes, ¿sí? Van a derrotar, ¿sí? Van a derrotar a Japón. Y por ese motivo, ya derrotado a Japón, ¿qué es lo que va a hacer Mao Zedong? Años posteriores, lo que vamos a hacer que Mao Zedong será, ¿qué cosa? Derrotar. Lo que va a hacer es derrotar a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek va a tener que ir a refugiarse a la famosa isla de Formosa, donde va a establecer la China nacionalista, la República, en este caso nacional China, donde va a aplicar el modelo económico de cosa capitalista apoyada por los Estados Unidos. Profesor, China nacionalista, sí. La China nacionalista, ¿cuál es? Taiwán. Que hasta el profesor Taiwán, yo, profesor, sí he escuchado de Taiwán, claro que sí. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que mira dónde está ubicada la isla de Formosa, Taiwán, y esto viene a ser China, ¿verdad? Entonces agarra y China dice, ah, mire, este también es mi territorio, ¿ah? Pero Taiwán dice, no, nosotros somos independientes, dicen ellos, ¿no? Dice, no, que tú tengas ahí, ¿no? Un gobierno y que yo no te haya dicho nada es distinto. Pero tú, esos territorios me pertenecen. Por lo que vamos a ver que un poquito, bueno, quizás no tan lejano, sino más cercano, podría generarse un problemilla ahí por el reclamo de China, ¿qué cosa? De este territorio, la isla de Formosa, Taiwán, ¿sí? Ahora, cuando ya Mao Zedong toma el control, en este caso inicia la fase comunista de la Revolución China, lo que vamos a tener es que va a fundar la República Popular China, ¿sí? Y pues aquí recibirá el apoyo de la Unión Soviética. Es más, aplicará los famosos planes quinquenales. Sí, pero esos planes quinquenales, eso es de Stalin, sí. Stalin le va a prestar le va a sacar copia de sus planes quinquenales y se lo va a dar a Mao Zedong. Mao Zedong va a intentar industrializar, ¿sí? Vamos a ver si lo tienen por acá, no les han colocado. Va a intentar industrializar, en este caso China, pero la industrialización, ¿dónde se realiza? En la costa. Y la población que ha apoyado a Mao Zedong, principalmente, ¿dónde está? Está en el campo, no se benefician en nada. Entonces y empieza Mao Zedong a tener, en este caso, oposición por parte de quienes inicialmente lo habían apoyado. Por eso que realiza un segundo plan quinquenal, el famoso salto adelante. Pero ahí, ¿qué va a suceder? Dice, sí, vamos a industrializar por el sector agrícola, pero lamentablemente no va a funcionar, ¿sí? Como ve Mao Zedong, que lo que ha producido su segundo plan quinquenal básicamente es hambruna en la población campesina y va perdiendo apoyo, que decide iniciar la revolución cultural. Sí, la revolución cultural, que básicamente una, en este caso, un periodo en el cual pues no se va vamos a decir, se va a ver, Mao Zedong, ¿sí? Mao Zedong, lo que va a intentar es recuperar el control. ¿Pero cómo va a recuperar el control? A través, ¿sí? A través, pues vamos a decir, de ideas, vamos a decir, que van a perseguir a la oposición, ¿sí? Incluso van a asesinar a muchas personas. Sí, inicialmente pertenecían, en ese caso, al partido, sí, al Partido Comunista Chino. Los van a asesinar. No van a querer tener ninguna, pero ninguna, sí, tipo de oposición. Y aquí se empezará a educar ¿en base a qué? En base a socialismo, ¿sí? En base a socialismo. Ahora, la revolución cultural viene a ser básicamente la que va a generar, ¿sí? Va a generar la base para el posterior desarrollo, pues en este caso de China, que es como el día de hoy la conocemos, ¿verdad? Que está así bien cerca, vamos a decir, ¿no? Como país potencia económicamente de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la Revolución China, como en este caso el gobierno imperial de Puyin, ¿sí? La dinastía de los Qing, pierde el control, ¿sí? Y se logra establecer posterior a ello un gobierno nacionalista que pierde el control también y que posteriormente quien toma el control, ¿quién serán? Los comunistas liderados por Mao Zedong, ¿ok? Ahí los vamos a tener. Revolución cubana. La Revolución cubana, vamos a ver pues qué será este recuerdo de cómo Cuba, ¿sí? Cómo Cuba fue
gobernada, vamos a decir, ¿no? Por este personaje, Fulgencio Batista. Pero Fulgencio Batista parecía más un presidente de una, vamos a decir, uno de los estados del famoso Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente gobierna para ellos, sí, gobierna para ellos, ¿sí? Hay mucho, pero mucho dominio económico por parte de Estados Unidos sobre los territorios cubanos. Esto que ha generado un gran atraso socioeconómico, ¿sí? Y especialmente en las áreas rurales, ¿sí? ¿Cómo inicia, en este caso, cómo inicia el proceso de revolución cubana? Con el famoso ataque al cuartel Moncada, que va a ser un fracaso, ¿sí? Va a ser un fracaso. ¿Por qué? Pues es un fracaso, sí, porque aquí Fidel Castro, ¿será qué cosa? Será atrapado. Él, incluso muchos serán asesinados. Lo van a condenar a 15 años de prisión. ¿Pero va a estar 15 años? No, no va a estar 15 años, ¿sí? Él solo va a estar 2 añitos, ¿sí? Porque ante las protestas y todo ello, Fulgencio Batista decide dar una amnistía, ¿sí? Y él será liberado. Pero Alonso Aguirre, con otros personajes como Camilo Cienfuegos, como, ¿cómo se llama? Ernesto Che Guevara, van a formar el movimiento 26 de julio. ¿Por qué 26 de julio? Porque fue la fecha en la que ellos, ¿qué cosa? La revolución, ¿no? Iniciaron, fue su primer intento de revolución, pero lamentablemente fue fallido, ¿sí? Meses después, sí, vamos a ver que ellos van a regresar a Cuba, ya en este caso organizados, y veremos pues que ellos van a retornar a lo que se conoce como Sierra Maestra, ¿sí? Que será el foco de la revolución. Desde ahí empezarán, ¿qué cosa? A tener apoyo, concentrar el apoyo hasta finalmente, ¿qué cosa? Llegar hasta La Habana, ¿sí? Vamos a ver que la Federación Obrera Nacional Unida sí respaldó la revolución. ¿A través de qué? A través de huelgas. Esto va a permitir que el movimiento 26 de julio pueda ingresar a La Habana y pueda tomar el control, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la Revolución Cubana tiene también dos etapas. Una etapa, pues, vamos a decir, conocida como la etapa nacionalista, ¿sí? La etapa nacionalista, y otra que será, en este caso, pues, la etapa ya comunista, ¿ok? Que ya, vamos a decir, pues, hasta la actualidad. ¿Qué sucederá? En la primera etapa van a expulsar a los capital norteamericanos. Pero el capital norteamericano está bien amarrado a Cuba. ¿A través de qué? A través de la enmienda Platt. ¿Qué era la enmienda Platt? Vamos, justamente una enmienda, una especie de artículo agregado, ¿sí? A la Constitución cubana, donde indicaba, ¿sí? Donde se indicaba que los Estados Unidos, al tener tantas inversiones en Cuba, si en algún momento, ¿no? En Cuba sucedía algo que ponía en peligro estas inversiones, Estados Unidos podía intervenir Cuba. Pero ¿cómo es posible que eso esté en su propia Carta Magna, ¿verdad? Es por ese motivo, sí, es por ese motivo que nosotros decimos que prácticamente Fulgencio Batista gobierna para los Estados Unidos y a través de ello. Entonces, cuando Estados Unidos ve que Cuba básicamente ha triunfado la revolución ahí, quiere regresar, sí quiere regresar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser su último intento de recuperar Cuba. Desembarco en la bahía Cochinos, ¿sí? Esto será una acción de la CIA, sí, será una acción de la CIA, y vamos a ver por qué fracasará. Sí, fracasará. Como fracasa Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Estados Unidos dice, no, Dios mío, ¿qué hago ahora? Ya, bloqueo económico a Cuba. Y todos mis amigos también van a bloquear económicamente a Cuba. Nadie va a comercializar con ella. También, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y crear la famosa Alianza para el Progreso. ¿Por qué? Voy a crear esto, ¿por qué? Porque no quiero que las guerrillas, ¿sí? El comunismo avance en América Latina, ¿sí? Y el Perú se va a adherir también a en este caso, vamos a decir, pues a este acuerdo, una Alianza para el Progreso, ¿sí? Muy bien. Vayamos al siguiente proceso, la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica va a llegar gracias a dos personajes. Por la parte de Estados Unidos, al presidente John F. Kennedy, y por el lado de la Unión Soviética, vamos a ver pues a
al presidente Nikita Khrushchev, ¿ok? ¿Qué sucede? Básicamente, la coexistencia pacífica será pues la tolerancia entre ambos, ¿sí? Entre ambos o ambas superpotencias, ¿sí? Ahora, el hecho de que haya mucha tolerancia no quiere decir que, que si caso conflictos, ¿cómo va a ser la crisis berlinesca? ¿Sí? Y también en este caso la crisis de los misiles también se va a dar en el proceso de la consistencia pacífica. ¿Qué sucede? Berlín, sí, Berlín había sido dividida, ¿verdad? Berlín había sido dividida. Ya de por sí todo Alemania había sido dividida, pero la capital sí también había sido dividida. ¿Ok? Pero la capital está dentro del sector soviético. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el sector británico y el sector francés que habían cedido la administración a los Estados Unidos, es decir, que todo esto se convierte en un solo bloque, ¿qué van a hacer? En 1949, lo que ellos van a hacer es formar, ¿sí? La República Federal Alemana. ¿Quién crea la República Federal Alemana? Estados Unidos, pues, ¿verdad? El bloque capitalista. En respuesta a ello se creará la República, en este caso democrática alemana, del lado comunista. Pero como yo decía, Berlín está en medio. Entonces, ahora, ¿qué hace en este caso la Unión Soviética en su sector? Decide declarar, ¿qué cosa? Que Estados Unidos no puede circular, no puede utilizar sus líneas de transporte. La intención de la Unión Soviética es de que pues, Estados Unidos, al no poder controlar, ¿no?, su parte de Berlín, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, ya sabes que Unión Soviética, ya tú quédate con toda Berlín. Pero Estados Unidos no va a hacer eso. No va a desistir tan rápidamente de Berlín. Entonces, cuando la Unión Soviética dice, no, Estados Unidos no pasa por aquí, ¿qué hace? En este caso, Estados Unidos establece el famoso puente aéreo. Va a llevar provisiones de forma constante a Berlín, pero ¿a través de qué? A través, sí, de vuelos aéreos. De esa manera vamos a ver que va a hacer caer, va a hacer fracasar, sí, el bloqueo de Berlín. ¿Ok? Ahora, como era evidente que el sector capitalista tenía mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de trabajo, progreso económico. ¿Qué hacía? La población del lado soviético alemán se pasaba al lado capitalista. Y se pasaban sobre todo jóvenes, obviamente, migrantes, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacían? Porque lógicamente no hay condiciones en el lado comunista, ¿sí? Al ver esta fuga, ¿sí?, de jóvenes, ¿qué hace la Unión Soviética? Decide construir el famoso muro de Berlín, que separará en dos a los alemanes. ¿Sí? Ahí los vamos a tener. Guerra de Vietnam. Habíamos mencionado pues, que este enfrentamiento de la Guerra Fría se da a través de otros, ¿verdad? Ya. Estados Unidos tiene temor de que el comunismo avance allá, quiere mantener una hegemonía ahí, por ende vamos a ver que pues va a buscar, ¿no?, una manera de poder intervenir en este conflicto, ¿sí? Vamos a ver que ellos van a buscar, ¿sí? Como una, vamos a decir, pues, no, una unificación. Vietnam, recuerda que antes era Indochina, que se separó en este caso, Laos, Camboya y Vietnam, ¿verdad? Ya. Ahora, ellos han desarrollado guerra civil por justamente la unificación, ¿ok? Entonces, Estados Unidos va a frenar un proceso electoral que buscaba, en este caso, pues no tomar la decisión sobre si Vietnam se iba a unificar. Y el problema no era que se unifique, el problema era qué sistema van a adoptar después de la unificación. Estados Unidos teme de que vaya a ganar el comunismo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos va a estar bastante presente en este proceso. Inicialmente, en este caso, vendiendo armas, preparando tropas, ¿verdad? Para poder derrotar a la Vietcong. ¿Quién era la Vietcong? Era la guerrilla comunista, en este caso, del sur, ¿sí? Y también en este caso derrotar a Vietcong, pero lo va a hacer sin éxito, ¿ok? La Vietcong, o sea, como que guerrilla comunista del sur, claro, el sur estaba controlado por los capitalistas, pero al interior se desarrolló la Vietcong, ¿sí? Del Vietnam del Norte era evidente, ellos eran en este caso comunistas, pero no van a poder derrotarlos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que Estados
Unidos se mete hasta aquí Asia. El pretexto será el incidente de Toquín. En este caso, la embarcación, sí, el Maddox de Estados Unidos recibieron un ataque, sí, en el famoso Toquín, en el mar, sí, en el mar. Y ellos dirán, no nos han atacado, nos han atacado. Estados Unidos dice, sí, hay que responder cómo es posible que nos ataquen, ¿sí? Y es por eso que vamos a ver, pues, que tendrán presencia de forma directa en Vietnam, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver que las tropas vietnamitas van a ser, vamos a decir, no superiores en el sentido de que son mejores que los Estados Unidos, no, 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 sino que como ellos conocen mejor su espacio geográfico, tienen experiencia de pelear, en este caso, en zona pues de montaña, donde hace mucho calor, donde pues ellos saben cómo camuflarse, ¿verdad? Entonces, y ellos tienen la ventaja sobre en este caso, sobre los Estados Unidos. No ponemos en duda las armas bélicas que habrá llevado Estados Unidos. El detalle es que no pudieron, a pesar de su poderío, frenar a las guerrillas, en este caso del Vietcong, ¿sí? Etapa final, ¿qué va a suceder? En el mundo se empieza a rechazar el hecho de que Estados Unidos esté en Vietnam. ¿Y cómo nos enteramos que Estados Unidos estaba en Vietnam? Porque vamos a ver que esta guerra prácticamente será televisada. Sí, esta guerra será televisada, donde vamos a ver, porque la gente dice, Estados Unidos, ¿cómo es posible? Está matando a la gente, ¿verdad? Retírate, Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, si vamos a ver que finalmente Estados Unidos va a decir, está bien, me retiro. No perdió, simplemente no pudo ganar, no pudo demostrar que ella era más fuerte. Sí, entonces vamos a ver, sí, vamos a ver, pues que de esa manera Vietnam se quedará solita. ¿Qué es lo que va a lograr? Vietnam del Sur será derrotada y Vietnam se va a unificar, pero ¿bajo el sistema de qué? Bajo el sistema, sí, comunista. Sí, bajo el sistema comunista. Reunificación alemana. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que ya para este entonces no vamos a tener vamos a decir, al presidente John F. Kennedy, ya no está. Quien lo va a reemplazar será Ronald Reagan, ¿sí? Por el lado, en este caso, ya no está Nikita Khrushchev, por el lado a encontrarse Mikhail Gorbachev, ¿sí? Y con ellos las cosas pues van a cambiar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos van a empezar a aplicar una cuestión más, aplica la doctrina Reagan y esto va a ocasionar pues que se produzca un rechazo hacia el comunismo directo. Aquí ya no vas a ver tolerancia, sino vas a crítica, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder? A Mikhail Gorbachev, de instante, le preguntan, oye, ¿cuándo crees que será el momento de que Alemania se unifique? Y él va a decir, sí, creo que ya ha llegado el momento. ¿Por qué? Porque los excesivos gastos que cometía la Unión Soviética, sí, excesivos gastos, habían generado una crisis en la Unión Soviética, que ya no podían mantener, ni vamos a decir, con su dinero, cegar, ¿no? Las necesidades que se van generando tanto en, vamos a decir, la Unión Soviética como el modelo que buscan implantar en la República Democrática Alemana, ¿sí? Hay un estancamiento, en este caso en la República Democrática y pues hay también un acercamiento, ¿sí? Hacia la República. Luego es que llegarán a reunirse, ¿sí? Llegarán a reunirse y firmarán el famoso Tratado de Moscú, o conocido también como el Tratado 2+4. ¿Por qué? Porque son 12 más, ¿verdad? Que fueron divididas. Y 4 porque son 4 las potencias que tienen el control sobre ella, ¿sí? Y ahora vamos a ver que más que una reunificación alemana, lo que vamos a tener es una absorción del lado comunista, ¿sí? Por el lado capitalista, la República Federal Alemana. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que la reunificación fue más? Será el canciller alemán, será Helmut Kohl. Y Helmut Kohl ya era, en este caso, pues canciller de la República Federal Alemana. Pero simplemente será el canciller de la Alemania reunificada. Básicamente, la República Federal Alemana absorbió a la República Democrática. Aquí, de hecho, tú ya estás notando la crisis de la Unión Soviética, ¿sí? La crisis de la Unión Soviética. Y, pues,
básicamente vamos a ver simplemente cómo es que ¿sí? Movimientos nacionalistas al interior de la Unión Soviética y pues la corrupción del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto va a ocasionar, sí, que se den protestas y que los países empiecen, ¿qué cosa? A retirarse, separarse de la Unión Soviética. ¿Quiénes serán los primeros? Lituania, Letonia, Estonia se separan de la Unión Soviética y después le van a seguir los otros países. Mira, mira todo lo que tenemos aquí. Lituania, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, ¿verdad? Empiezan en este caso a separarse. Por eso es que deciden reunirse y firmar el acuerdo Alma-Ata. Sí, el acuerdo Alma-Ata, que acordará la desintegración de la Unión Soviética, ¿sí? Se va a crear en este caso la Comunidad de Estados Independientes que busca aún mantener en este caso una unidad, en este caso económica, y una unidad en este caso de tipo diplomática, ¿sí? Tipo diplomática, ¿sí? Para los ex miembros de la URSS, ¿ok? Consecuencia, ¿qué ver? Porque ya tenemos al contrincante. Estados Unidos ya no tiene contrincante. El contrincante era la Unión Soviética. Pero ahora la Unión Soviética económica, política y militar de los Estados Unidos, ¿sí? Obviamente se va a generar una crisis de la ideología comunista, ¿sí? Nuevo orden mundial, tensión, en este caso entre el este y el oeste, se acabó. Ya no hay más tensiones, ¿verdad? Fin de las tensiones. Y las características que nos resaltan tener fortalecimiento global, la promoción de los tratados libres de comercio, ¿verdad? Los bloques comerciales que se van a formar, la hegemonía económica mundial de Estados Unidos, ¿sí? La hegemonía también del eje Japón-China y la Unión Europea, ¿no? Serán en este caso las grandes hegemonías económicas que se van a formar. ¿Sí? A nivel cultural, ¿qué podemos destacar del nuevo orden, en este caso, nuevo orden mundial? Surge la famosa aldea global. Esto gracias al Internet. Tú puedes decir, yo soy peruano, yo mi himno nacional, mi música, ¿verdad? Ya, pero ¿cómo llega a ser de los otros? ¿A través qué cosa? De la cibercultura, ¿verdad? Cibercultura. Hemos llegado pues a quizás conocer la cultura de países de los cuales nunca vamos a pisar, pero que los conocemos. ¿Gracias a qué? ¿Sí? A nivel ideológico, se aplica lo que piensa la diplomacia, que tiene que ver con las medidas para poder detener el calentamiento global y el deterioro, en este caso, del medio ambiente, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener. Guerra del Golfo Pérsico. Esto es posterior a la Guerra Fría. Vamos a observar, sí, aquí observaremos lo que viene a ser, pues, el problemita, ¿no? Entre Irak, ¿sí? Irak y Kuwait. Pero ¿qué hace aquí Estados Unidos? Vamos a ver, ¿sí? Un gobierno y sobre todo anti-norteamericano. ¿Quién es ese en este caso? Pues vamos a tener a Saddam Hussein. ¿Sí? Este personaje llegará al gobierno, al gobierno iraquí. ¿Sí? Se dará un conflicto entre Irak e Irán. Sí, y es justamente donde vamos a tener el problemita, porque Estados Unidos está ahí, como que tiene observado a Irak, ¿sí? Ahora, la causa de la guerra del Golfo Pérsico viene a ser el control. ¿Pero el control de qué? Del recurso petrolero, específicamente del precio del petróleo, ¿sí? Y porque lógicamente yo lo que voy a buscar es mantener una hegemonía en estos territorios, ¿sí? Mantener una hegemonía en estos territorios. ¿Cómo inicia esta guerra? Cuando Irak invade Kuwait. Irak invade Kuwait. Y en este caso le reclama, pues, oye, entonces estado explotando territorios que eran míos, territorios petroleros que eran míos, ¿sí? Ahora, la ONU le dice, oye, Irak, retírate de Kuwait. Irak no hace caso, por lo que Estados Unidos, bueno, la ONU le encargará a los Estados Unidos, ¿qué cosa? Encabezar una coalición de 36 países. Ella estará a la cabeza, sí, ella estará a la cabeza, pero ordenada por quién? Por la ONU, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿tú crees que Irak va a poder contra los 6
perdón, contra los 36 países? Obviamente que no. Irak va a tener que retroceder, ¿ok? Va a tener que retroceder porque van a aplicar, pues, ¿no? La operación Tormenta del Desierto, que básicamente era, pues, ¿no? Atacar, sí, atacar Irak vía, en este caso, aérea, ¿verdad? Y también vía marítima, sí, vía marítima, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Irak será derrotada, sí, será derrotada, se va a retirar de Kuwait, pero con eso no va a bastar. ¿Por qué no va a bastar con eso, profesora? Porque agarra, Estados Unidos dice, Irak tiene armas químicas, armas de destrucción masiva, hay que embargarlas y se va a quedar sobre Irak, se va a quedar en Irak, buscando las famosas armas de destrucción masiva, que nunca va a encontrar. Una de dos. Irak lo escondió muy bien o simplemente esas armas de destrucción masiva nunca existieron y simplemente fueron utilizadas como excusa para mantenerse Estados Unidos, ¿sí? En este lugar, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Desde ese momento, mucha, pero mucha presencia militar de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y en Medio Oriente, ¿sí? China, el gigante en ascenso, ¿verdad? Que le pisa en este caso los talones a quién, a los Estados Unidos, ¿sí? A nivel político, vamos a ver pues que China ha podido establecer alianzas muy estratégicas con países como Rusia, India, Sudáfrica, entre otros, que ha formado las BRICS, ¿sí? Las BRICS, ¿sí? Esto viene a ser en este caso, acá está Rusia, India, Sudáfrica, ¿sí? No sé qué, a este nombre está más se le ha agregado, un país más se le agregó, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Que estos países van a tener, ¿qué cosa? Mayor influencia. Bueno, sobre todo China va a tener mayor influencia en los países de América Latina. No han logrado desplazar del todo a los Estados Unidos, pero sí es, ¿qué cosa? El segundo, ¿sí? El segundo comprador más importante de América Latina, incluido para nuestro país. ¿Ok? A nivel económico, vamos a ver que ellos aplican un modelo económico de tipo, ¿qué cosa? De tipo mixto, ¿sí? Economía planificada, pero con inversión privada, ¿sí? Inversión privada e inversión extranjera. Profesora, pero en China acaso no son comunistas desde la revolución cultural, lo vimos hace un momento, profesora. A nivel económico, ellos aplican una economía mixta. Sí, la economía es planificada por parte del Estado. La inversión de quién es de los privados. ¿Ok? Ahora, otra cosa que favorece a China es su población. ¿Sí? Son más de 1.400 millones, lo que implica que ellos sean, ¿qué cosa? Grandes productores, porque tienen mano de obra, ¿verdad? Pero también que son un gran mercado, es decir, que lo que ellos producen, ellos mismos lo pueden consumir. Pero si producen más, no es lo que ellos han hecho, ¿ok? Lo que ellos han hecho, ¿sí? Tienen un gran mercado interno y a través de las alianzas por lado un gran mercado externo. ¿Ok? Ahí lo vas a tener, ¿sí? Y pues vamos a ver que al día de hoy pues China es un país bastante conocido, cosmopolita, ¿verdad? Por su expansión comercial, que le ha pisado o le pisa, vamos a decir, los talones a los Estados Unidos, ¿sí? Vayamos ahora por, ¿sí? Vayamos ahora por historia del Perú, ¿sí? He corrido, chicos, porque tengo miedo que no terminemos el tema y no hay otra fecha para recuperarlo, ¿sí? Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos que recordar que nos habíamos quedado, sí, nos habíamos quedado en que pues el golpe de Estado que se le había dado a Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué se le dio golpe de Estado? Ay, pues porque el escándalo de la página 11, ¿verdad? Lo que se conoce también como por la firma del acta de Talara. Pero en realidad ese no es el único motivo. En realidad hay un motivo adicional, que se supone que Belaúnde Terry tenía que hacer las grandes reformas. ¿Las hace? No las hace. Sí, no las va a hacer. Es más, cuando él dice ley de reforma agraria, reparte tierras que son improductivas, tierras de las haciendas abandonadas, pues obviamente las haciendas habían sido abandonadas porque esas tierras no producían, ¿sí? Entonces agarra, este gobierno se va a presentar, si el gobierno de las Fuerzas Armadas se va a presentar como la solución, ¿sí? La solución para el problema, ¿sí? Y va a tener en este caso, pues, inicialmente un gran, vamos a decir, apoyo, ¿ok?
va a tener un gran apoyo, pero vamos a ver que también, que observaremos un gran control, ¿sí? Un gran control, bastante, vamos a decir, autoritarismo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la famosa CEPAL y al CAE. ¿Qué es la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina y el Centro de Altos Estudios Militares, ¿sí? Influencia de ambas instituciones, ¿sí? Ahora, la idea del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es recuperar ¿qué cosa? El control de nuestros recursos, para de esa manera el Estado los administre y nosotros podamos, en este caso, salir del subdesarrollo y acabemos con la injusticia social, ¿sí? Vamos a tener, por otro lado, la famosa doctrina de seguridad, que básicamente es un concepto que busca justificar por qué las Fuerzas Armadas toman el control. Dicen, ellos toman el control, ¿sí? Toman el control de la sociedad, ¿sí? El control político para poder lograr el desarrollo económico. Es por eso que vamos a ver que la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, que va a estar liderado por Juan Velasco Alvarado, ¿sí? El objetivo, ¿cuál es? Modernizar, ¿sí? Modernizar, modernizar bajo reformas antioligárquicas, pero por la vía, ¿qué cosa? Por la vía autoritaria, ¿sí? Por la vía autoritaria. Él da su golpe de Estado un 3 de octubre de 1918, ¿sí? Sacan a Belaúnde por el escándalo de la página 11, que va a ser básicamente el pretexto, ¿sí? Y él va a desde Plan Inca era poder implantar, ¿sí? Implantar las reformas, ¿sí? Ahora, vamos a ver pues que este presidente se va a acercar un tanto al bloque socialista. Sí, se acerca como que simpatiza con Cuba, simpatiza con la Unión Soviética, ¿verdad? Y Rusia incluso nos va a mandar un par de tanquecitos, ¿ok? Un par de tanquecitos, ¿ok? Ahora, pero a pesar de que tiene un acercamiento, un coqueteo con, con los soviéticos o los socialistas, vamos a decir, él, este gobierno, se declara de los países no alineados, ¿sí? Y así se implanta, pues, para nosotros el famoso tercer mundo, ¿ok? Ya que él no acepta, pues, pertenecer ni al capitalismo ni al comunismo, ¿ok? Ahora. Una de las primeras acciones que él realiza, o bueno, días después de dar el golpe de Estado, ¿qué vamos a ver? Va a anular el acta de Talar. Profesor, lo que Belaúnde había pues firmado, ¿verdad? Lo que Belaúnde había solucionado supuestamente el problema con la IPC, sí. Y vamos a ver, sí, que a ese día se lo va a conocer como el Día de la Dignidad Nacional. Obviamente, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Nos va a embargar nuestros barcos, ¿sí? Nos va a embargar, va a querer cortar todo, en este caso, ¿no? Relación, ¿no? Existente con nosotros, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? Porque estamos quitándole una empresa, ¿sí? De capital norteamericano, ¿sí? Anula el acta de Talara y expropia la IPC. Ahora, esta no será la única empresa que él va a expropiar, ¿sí? La IPC se convierte en Petroperú, pero a la empresa eléctrica, sí, también la va a nacionalizar. A las empresas mineras de capital norteamericano también las va a nacionalizar. La empresa pesquera también, Telefónica también, sí, a todos ellos los va a expropiar. Claro que hay que aclarar también que la IPC, ¿qué hace? Le compra. Va a terminar pagando 150 millones de dólares, ¿sí? 150 millones de dólares, para que la IPC ya pues Estados Unidos no se moleste, ¿verdad? No se moleste, ya mira, lo nacionalicé, pero mira, te estoy reconociendo, ¿no? El valor de la empresa, básicamente la compra, ¿verdad? La compra. Pero no importa, profesora, porque igual, ya que hemos recuperado nuestro recurso, nosotros vamos a establecer una empresa estatal, una empresa pública, y vamos a recuperar el dinero. ¿Tú crees que será así? Las consecuencias de las estatizaciones, chicos, ¿cuál va a ser? Alta deuda pública. ¿Por qué? Porque las empresas no van a funcionar, porque las empresas van a ser ineficientes.
no van a recuperar lo que se pagó por la empresa. Esto va a terminar generando dependencia de Estados Unidos al ser el mayor importador de nuestros minerales, ¿sí? Lo vamos a tener, bueno, de los minerales, perdón, de minerales, ¿sí? Mira cómo tenemos aquí las pérdidas acumuladas de las empresas públicas. Mira, cómo caen en picada. Todos estos registran menos, mira, menos. Un desastre, ¿sí? Algo que Velasco había, en este caso, prometido, era pues realizar la verdadera reforma agraria, ¿verdad? El objetivo de la reforma agraria, sí, será poder mejorar la condición de vida del campesinado. Para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que eliminar los latifundios a los hacendados, ¿verdad? Y entregarle la tierra a quiénes? Entregarle la tierra a los campesinos, ¿sí? Porque él, bajo su lema, la tierra es para quien la trabaja. Mira que está, tierra para el que trabaja. Esta era la propaganda de la reforma, en este caso, bueno, propaganda, el sello postal que promovía la reforma agraria, una especie de propaganda, obviamente, ¿sí? Incluso, mira, no, Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió, mira. Este culto también a la imagen del líder, ¿no? Ahí lo vas a poder observar, ¿sí? Ahora, las haciendas pasarán a ser, ¿qué cosa? Administradas por las famosas CAPs, ¿sí? CAPs. ¿Qué son las CAPs? Cooperativas agrarias de producción, ¿sí? Producción social se llamaban también, ¿sí? CAPs. Y las SAIS, ¿qué son las SAIS? Sociedades agrarias de interés social. Las CAPs para la costa y las SAIS para la sierra, para los Andes, ¿ok? Ahora, vamos a ver que dentro de las cooperativas habían, ¿qué cosa? Militares y técnicos, se supone. Se supone que estos los más capacitados, ¿verdad? Y que los campesinos básicamente se convertían en trabajadores, administradores y accionistas de la empresa agrícola, ¿no? En este caso de la cooperativa o de la sociedad, ¿verdad? Pero vamos a ver que estos técnicos que estaban al interior de las cooperativas se volvieron corruptos. ¿Por qué? Porque no distribuían de manera correcta, ¿sí? Las semillas que el gobierno enviaba, las máquinas, los insumos necesarios. Y a esto le agregamos la falta de asistencia, ¿sí? Técnica, la falta de asistencia técnica, ¿sí? Esto va a terminar causando, ¿qué cosa? La parcelación de la tierra. A esto tú le vas a agregar que el campesino no tiene, pues, la mentalidad empresarial, ¿verdad? No tiene la mentalidad empresarial, sino él tiene más la mentalidad de producir para la subsistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la producción, incluso la producción de papa, fue tan poco que llegamos a hacer, o sea, llegamos al extremo de tener que importar papa. Compramos papa de afuera para que ingresara al Perú, porque en el Perú, por la reforma agraria, no se pudo producir la cantidad para abastecer el mercado interno. Profesor, la reforma agraria entonces fue un fracaso, sí, fue un fracaso. Y la intención en este caso de Velasco era aplicar la reforma agraria para impedir pues, que la izquierda avanzara, impedir que las guerrillas avanzaran, pero por las puras, porque no funcionó por falta, ¿qué cosa? De asistencia técnica correcta y también pues, por la corrupción de quienes estaban a cargo, ¿sí? Quienes estaban a cargo de las cooperativas y las sociedades, ¿sí? Consecuencias. Se elimina la oligarquía terrateniente, sí, ¿verdad? Se elimina, lo único bueno que vamos a tener, sí. Pero ya hemos visto, falta de apoyo técnico genera el fracaso, la crisis agroindustrial, caen las exportaciones, tenemos al punto de importar, ¿ok? Importar, ¿sí? Y esto va a ocasionar que en los campesinos, la gente de los Andes, tenga que venir, ¿qué cosa? Siguen su proceso de migración hacia la costa, donde va a encontrar trabajo, oportunidades, educación, salud. En el plano internacional, en esta primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas con Velasco Alvarado a la cabeza, ¿qué vamos a tener? Tensiones con los Estados Unidos. Inicialmente, como viste, por las nacionalizaciones que se realizan. Nos acercamos un poquito, coqueteamos, como le decía yo, con esos países, Cuba, la Unión Soviética. Tendremos algunas tensiones bélicas con Chile, ¿sí? Y tendremos también una crisis del petróleo.
Sí, vamos a ver que en este caso esto tiene que ver también por la mala administración, ¿sí? Vamos a tener que comprar afuera teniendo aquí, ¿sí? Medidas políticas, como todo, en este caso dictadura, toda autoritarismo, ¿verdad? Se clausura el Congreso, las Fuerzas Armadas controlan los ministerios, ¿verdad? Controlan los medios de prensa, porque vamos a ver que también las va a expropiar, se las va a quitar a sus dueños. Se creará el SINAMOS. ¿Qué era el SINAMOS? ¿Sí? Sistema Nacional de Movilización Social, que implicaba básicamente que articulara al gobierno con el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que cada reforma que realice el gobierno, el pueblo lo debía de apoyar. Para eso se crea el SINAMOS, ¿sí? Para eso, ¿sí? De esa manera, pues el gobierno era como que, oh, sí tiene, en este caso, respaldo, ¿no? Pero en realidad, en este caso, ellos lo que hacen es movilizan a las masas, pero esas masas no están organizadas en un partido. Están organizadas ¿dónde? En el SINAMOS, ¿ok? También se dará lo que se conoce como la reforma educativa, ¿sí? Se va a dar la reforma educativa, la generalización de la educación, ¿sí? Ahora, todo esto, las malas decisiones de Velasco, la falta, vamos a decir, de control ocasionará toda una crisis por el fracaso, en este caso, de las reformas y el endeudamiento externo, ¿ok? Vamos a ver que la deuda externa va a crecer, chicos, ¿sí? Va a crecer, pero no solo hablamos de crecer, sino que se va a duplicar incluso, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que es tanta la crisis, ¿sí? Es tanta la crisis que se dará una huelga de policías, chicos. Imagínate, los policías saliendo a protestar, ¿verdad? Imagínate la crisis de la que estamos. Por eso es que al interior de las Fuerzas Armadas, ¿qué cosa? Se va a realizar un golpe. Se considera que es un golpe interno, ¿sí? Desde Tacna, Francisco Morales Bermúdez, ¿sí? Le dará pues un golpe interno a quien a Velasco Alvarado, quien ya estaba mal, él sufrió de diabetes, entonces ya por toda esta situación de crisis y todo al parecer le habría chocado, habría afectado su salud. Al punto puede que van a tener que incluso que amputarle una pierna, no imagínense eso. Y esto va a terminar ocasionando, pues, ¿no? De que no pueda dar la cara y se dé pues un golpe, en este caso, interno. ¿Será quién? Francisco Morales. Él aplicará lo que se conoce como el plan Tupac Amaru. Pero aquí vamos a ver que nos acercamos al bloque, ¿qué cosa? Al bloque capitalista. ¿Ok? ¿Y cómo vas a notar eso? ¿Por qué? Fondo Monetario Internacional presente. ¿Sí? Fondo Monetario presente debe estar aquí. Se aplicarán paquetazos, ya no habrá control de precios, ya no habrá subsidios. ¿Sí? Ahora, algo que va a caracterizar, porque ellos siguen siendo un gobierno autoritario, es que la libertad de expresión es restringida, ¿sí? Habrá toques de queda, estados de sitio, todo esto va a terminar generando pues protestas, huelgas nacionales, ¿sí? Vamos a ver pues que en el 79, sí, perdón, es en el 78 que se convoca una asamblea constituyente. Ahí por primera vez el APRA ganará, ¿sí? Por lo que el presidente de la Asamblea Constituyente, ¿quién será? Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? Haya de la Torre, vamos a ver, pues, que va a asumir, ¿sí? Asumir la cabeza de la Asamblea Constituyente y vamos a ver, pues, que nos dará una nueva Constitución. Esa será la última, ¿sí? La última obra, ¿sí? La última obra de Víctor Raúl Haya de la Torre, hay adentro porque él ya prácticamente firma en este caso, la Constitución, ¿verdad? Como parte, no como cabeza creadora desde el hospital. Ya estaba muy, pero muy resquebrajada su salud también, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Derecho de ciudadanía a partir de los 18 años, que implica que ya a partir de los 18 años eres mayor de edad, ¿sí? Antes era a partir de qué edad? De los 21.
¿sí? Y aquí se permitirá el voto a los analfabetos, ¿sí? El voto a los analfabetos. Los años 80 y el retorno a la democracia. A ver, aquí lo que nosotros vamos a observar será que el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿qué hace? Convoca elecciones, que fueron en este caso, pues, vamos a decir, unas elecciones las cuales fueron bastante criticadas, porque decía, ¿cómo que las Fuerzas Armadas, sí, van a convocar elecciones? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo van a convocar elecciones? ¿Sí? Pero vamos a ver por qué sí existirá este apoyo y esta confianza que se les va a dar. Y aquí, a quien habían, pues, en este caso, dado golpe de Estado a las Fuerzas Armadas, ¿qué cosa? Uy, será elegido presidente. Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? Él va a derrotar, ¿sí? Él va a derrotar ¿a quién? A Armando Villanueva, que era uno, en este caso, de los contrincantes, ¿sí? Líder, bueno, no líder, en este caso, candidato del Partido Aprista Peruano, ¿sí? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que él lo que va a hacer es una alianza, ¿sí? Una alianza con el PPC, Partido Popular Cristiano, ¿sí? Y de esa manera va a poder lograr, ¿qué cosa? Obtener una mayoría en el Congreso, ¿sí? Una de sus primeras acciones será, ¿qué cosa? Devolver los medios de comunicación, ¿sí? A sus dueños, ¿sí? Porque eso había sido expropiado durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, específicamente con Velasco. Se van a restituir las elecciones municipales que también habían sido, pues, frenadas, sí, que habían sido frenadas. Y vamos a ver, pues, sí, vamos a ver que el Perú empezará a aplicar, ¿qué cosa? Empezará a aplicar medidas, sí, medidas neoliberales, gobierno neoliberal, ¿sí? Bueno, gobierno neoliberal que aplica una, en este caso, vamos a decir, una economía, sí, una economía que busca atraer, sí, busca atraer las importaciones, sí, inversión extranjera, busca el comercio de importaciones, exportaciones, sí, con planes económicos hechos por ministros traídos desde los Estados Unidos. Los famosos Chicago Boys. Dentro de esos Chicago Boys, ¿quiénes están? ¿Te acuerdas tú de Pedro Pablo Kuczynski? Ya, ahí están. Ellos van a ser parte, en este caso, de los personajes que van a llegar, ¿sí? A aplicar estas medidas, pues, neoliberales, ortodoxas, ¿sí? Ortodoxas liberales, ¿ok? Habrá, en este caso, la implantación del INTI. Vamos a tener que el INTI llegará a nuestro, bueno, al cambio de moneda, esa será la moneda, ¿sí? Esto va a terminar ocasionando, pues, ¿no? De que se haga, pues, un cierto control de la economía, ¿sí? Sobre todo por la devaluación que existía en este caso de la moneda anterior. Obras públicas, adquisición de armamento mediante endeudamiento externo también. Vamos a empezar a comprar armas. Sí, profesor, vamos a comprar armas, ¿sí? Vamos a tener también que las migraciones, ¿sí? Se van a seguir dando, ¿sí? Por lo que vamos a ver que estas personas se van a dedicar, pues, al trabajo informal, los ambulantes, o en este caso a vender productos de contrabando que no pagan impuestos, ¿verdad? De esa manera, en este caso, se va a sobrevivir. Muchos peruanos van a sobrevivir, ¿sí? A nivel internacional, en 1981 estalla el conflicto con el Ecuador, conocido más bien como el incidente del falso Paquilla, ¿sí? Incidente del falso Paquilla. Vamos a ver que los ecuatorianos, ¿sí? Habían destruido una base militar, pero destruido, no, habían construido una base militar idéntica a otra que ellos tenían en su país, llamado Paquilla, ¿sí? Entonces, las tropas peruanas, ¿qué hacen? Desalojan, ¿sí? Al invasor, ¿sí? Desalojan al invasor bajo la estrategia zancudo y cuchillo, que era distracción y ataque, ¿sí? Entonces ahora hacían como que, ponte, incendio a un lado, ¿no?
Y en realidad ellos los agarraban como que medio desprevenidos, ¿no? Como que están, ¿qué ha pasado? Y iban y los atacaban, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con esto? Vamos a ver que es simplemente un incidente, ¿sí? No es tanto una guerra como tal, es un incidente nada más, ¿ok? Ahora, en el aspecto internacional, durante el gobierno de Belaúnde Terry, segundo gobierno, vamos a apoyar nosotros a nuestro hermano país de Argentina, ¿sí? Durante la guerra de las Malvinas, ¿ok? Ya que mencionamos aquí la restitución de las elecciones municipales, debemos de colocar que Alfonso Barrantes, ¿sí? Llega a la alcaldía, ¿sí? Alfonso Barrantes llega a la alcaldía. Sí, ¿por qué es importante en este caso Alfonso Barrantes? Porque él es el que va, él es de la izquierda, en este caso unida, ¿sí? Y vamos a ver pues que él va a aplicar este famoso sistema del vaso de leche, ya, él lo hace, lo trae en este caso, Alfonso Barrantes, ¿sí? Se considera que él fue el primer presidente marxista, ¿sí? De Lima. Se continúa con la carretera marginal de la selva con la construcción, ¿sí? Y continúa también con algo que no lo han puesto por acá. No, no lo han puesto. Algo también importante adicional que mencionar es que se va a dar, en este caso, el Fondo Nacional de Vivienda, lo que conocemos como el FONAVI, ¿sí? Básicamente, este sistema descuenta a los trabajadores, a los empleados, ¿sí? Para poder recaudar fondos, ¿sí? Y se supone que la recaudación de fondos iba a ocasionar que se le dé viviendas, ¿sí? Se le dé viviendas a los que les están descontando. Pero ¿qué sucede? Ese dinero fue invertido en otras cosas. ¿Cómo que invertido en otras cosas? Sí, no se utilizó para guardarlo, y después entregarle las viviendas a los aportantes, sino que se utilizó para hacer otras obras, ¿sí? ¿Y quién administra todo eso? El Ministerio de Economía, ¿sí? Por eso que el Ministerio de Economía hasta el día de hoy tiene que solucionar ese problema porque muchos viejitos abuelitos que en esta época pues habían sido aportantes, al final no recibieron nada o hasta el día de hoy no reciben. ¿Sí? Un fracaso total, ¿sí? Un fracaso total, en este caso, pues a nivel político, podríamos mencionar eso, ¿no? A nivel político social. ¿Dónde está el FONAVI? ¿Sí? FONAVI, ¿no? Aquí aparecerá. ¿Sí? Vamos a ver también que va a estallar una crisis, ¿sí? Primero vamos a mencionar la crisis por la violencia terrorista, las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA. Inicialmente, estas acciones no, vamos a decir, no las van a sentir la población como que no le va a hacer tanto caso, podríamos decir incluso, porque estas acciones se realizan al interior del país. Si no sucede en Lima, pues no nos enteramos, ¿no? Ese es el famoso discurso. Y pues era en parte cierto, chicos, sí, era en parte cierto. Entonces, o sea, ellos empiezan a tener, en este caso, sus acciones militares desde las elecciones en el 80, ¿sí? Empiezan a tener, en este caso, en las elecciones, pero no les prestan atención, ¿no? Pero ya inicia aquí, se desarrolla la violencia terrorista, ¿ok? Vamos a ver también que estos grupos van a ser Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Sí? Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Ok? Ahora, eh, surge también, ¿sí? Lo que viene a ser una crisis, pero por una cuestión externa, algo que no se puede controlar, que viene a ser la naturaleza. Se desarrollará el Mega Niño de 1983, ¿sí? Mega Niño de 1983. Lo que va a terminar ocasionando, ¿qué cosa? Una gran crisis económica, pero también una gran crisis, en este caso, de salud incluso, ¿sí? Porque se van a dar inundaciones en el norte, sequías en el sur, no vamos a tener la producción justamente por la pérdida de las inundaciones, pero tampoco vamos a tener producción porque hay escasez de agua, ¿sí? Y la acumulación de agua, bueno, ¿qué produjo? Epidemias.
¿sí? Eso del dengue, por ejemplo, no es de ahora, eso viene desde mucho antes, ¿sí? Desde mucho antes, ¿ok? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Otra cosita que mencionar, ¿sí? Sería que bueno, acá no lo han puesto, en el 83, ¿sí? Una de las acciones de Sendero Luminoso, ¿dónde va a ser? Va a ser en Lucanamarca, ¿sí? Va a matar a 80 campesinos por no querer apoyar, ¿qué cosa? No querer apoyar la revolución, ¿sí? Ese mismo año también se va a acontecer, ¿qué cosa? La matanza a 8 periodistas en Uchurajay. Sería bueno que ustedes anoten eso, ¿sí? Anótenlo aquí. Mi mouse no escribe bien, está fatal mi mouse, pero sería bueno que lo anoten ahí. Matanza de Marca y en este caso el asesinato en Uchurajay, ¿sí? En Uchurajay. Ahora, estas, yo decía, no, estas son al interior del país, ¿sí? Pero Sendero Luminoso saben cómo empezaba a anunciar, ¿sí? Cómo empezaba a anunciar que ya estaba aquí en Lima, colgando, ¿sí? Colgando perros muertos, ¿sí? En el poste, ¿sí? En el mismo centro de Lima, ¿sí? Ahí vamos a ver que están anunciando su llegada, ¿sí? Están anunciando su llegada, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. En ese momento ya se sabía, ¿no? De quién era en este caso Abimael Guzmán, un presidente, perdón, un profesor de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ¿sí? Filosofía enseñaba este personaje, pero había pasado mucho tiempo desde que él había pasado a la clandestinidad y no se sabía pues con cuál era el rostro, lo habían dibujado por ahí, lo presentan, pero más de eso no. Sí, más de eso no se tenía, ¿verdad? Y pues se convertirá básicamente, ¿no? En un personaje al cual hay que atrapar, al cual hay que encontrar, ¿verdad? Hay que encontrar para poder mostrar su rostro, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Por otro lado, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, sí, es otro grupo terrorista, ¿sí? Que nace bajo la dirección de Víctor Polay Campos, ¿sí? Víctor Polay Campos. Ahora, vamos a ver que este personaje, ¿sí? Va a ser capturado, ¿sí? Va a ser capturado, eh, pero luego se va a escapar. ¿Cómo que se escapó, profesora? Sí, se escapó de la cárcel cavando un hoyo, ¿sí? Y curiosamente lo va a hacer durante el gobierno de quién? De quien en algún momento, al parecer, habría conocido, Alan García Pérez. Sí, Alan García Pérez, ¿sí? Vamos a ver que se van a dar elecciones, ¿sí? Elecciones. eh, y en estas elecciones, pues vamos a ver que se va a presentar el jovencito, ¿sí? Muy alto él, ¿verdad? ¿No? De 1,90 m, dicen, más de 1,90 m medía, ¿no? Ya. Se va a presentar a las elecciones como candidato, ¿sí? Como candidato de el Partido Aprista Peruano, ¿sí? Él era discípulo de Aya de la Torre, ¿ya? Y vamos a ver que pues él le va a ganar incluso a quien había sido elegido, pues no como alcalde. Desde ahí va a venir esa tradición de que soy alcalde, ahora puedo ser candidato a la presidencia, ¿sí? Alfonso Barrantes, sí, será derrotado por el jovencísimo Alan García de 36 años, ¿sí? Y profesora, ¿dónde estaba el apoyo de Alan García? Principalmente sus votos estaban en el sector de cosa informal, los ambulantes, en este caso, la clase media, campesinos, ¿verdad? Ahí vamos a ver que van a ser ellos, ¿sí? Quienes van a votar por él, ¿ok?
Ahora, tú, vamos a decir, bueno, qué bien, un joven, ¿no? Escucha esa famosa frase, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Ya, con Alan García no va a funcionar esto, ¿sí? Porque este personaje en 1985 apenas ingresa, ¿qué hace? Anuncia que pagará solo el 10% del valor de las exportaciones, ¿sí? Para la deuda externa. Ahora, este valor de 10% es muy relativo, es muy variante. ¿Por qué? Si tú exportas mucho, uy, claro que ese 10% va a ser alto. Pero si tú exportas poquito, ese valor, ¿cómo será? Será reducido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que él, pues, toma la decisión, ¿no? La intención era seguir produciendo. Y para poder, en este caso, seguir produciendo, él va a aplicar una política económica de tipo heterodoxa. ¿Qué quiere decir heterodoxa? No hace caso al Fondo Monetario Internacional. Se aleja del Fondo Monetario Internacional, algo que los presidentes anteriores, incluso, sí, incluso desde Morales Bermúdez, ¿sí? Eh, habían hecho, ¿no? Hacerle caso, paquetazos y todo eso, ¿no? Lo habían hecho, pero él agarra y decía no, él va a decir que no. Y a cambio de ello, ¿qué va a hacer? Va a aplicar una economía, ¿sí? Una política, en este caso de heterodoxia, ¿sí? Heterodoxia, control de precios, subsidios y la creación del dólar MUC. ¿Qué era el dólar MUC? Básicamente era en este caso, dólar. Era mercado único de cambio. Era un dólar que vendía el Estado peruano. ¿Y le vendía a quiénes? Le vendía, ¿sí? A los empresarios. ¿Por qué le vende a los empresarios? Porque la idea era que el empresario con el dinero, con el dólar barato que le está vendiendo el Estado, pudiera hacer qué cosa? Inversiones en nuestro país. Pero, ¿hizo las inversiones? No, no hizo las inversiones, ¿sí? Por lo que vamos a ver, sí, por lo que vamos a ver que esto de la exportación no va a aumentar, no va a subir, todo lo contrario. Controla precio, ¿quién va a querer producir? Si ellos me están diciendo cuánto voy a vender, ¿qué voy a poder vender en el extranjero? No hay forma, ¿sí? Ahora, para congeniar con la gente que lo había apoyado, ¿sí? Duplica los sueldos, ¿sí? Duplica los sueldos, llegándose incluso, sí, llegándose incluso, pues, ¿no? A hacer montos exorbitantes. ¿Qué sucedía? Que al haber mucho dinero, ¿sí? Al haber mucho dinero, hiperinflación. No, ni siquiera inflación, hiperinflación, ¿sí? Esto va a terminar ocasionando, sí, esto va a terminar ocasionando que más adelante se tengan que aplicar, ¿qué cosa? Medidas de austeridad, los famosos paquetazos, ¿sí? Ahora, lógicamente, las consecuencias de estas medidas económicas planteadas por Alan García, ¿cuál van a ser? Obviamente, vamos a tener que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial va a decir, Perú conchudo, no quiere pagar, así que nadie le preste. ¿Cómo se llama eso? Seremos un país inelegible de crédito, ¿sí? Como él controla precios, ¿quién va a querer invertir? No hay, ¿sí? Ahora, no hay inversión ni extranjera, ni privada, pero tampoco el Estado va a poder realizar inversión pública, porque no hay dinero, pues tiene que sostener duplicación de sueldos, imagínate, ¿sí? Eh, Se da todo un escenario de hiperinflación. ¿Por qué hiperinflación? Por los excesivos, en este caso, emisiones de dólar, ¿sí? Bueno, no de dólar, perdón, de monedas, ¿no? Hay mucho dinero en la circulación monetaria, va a terminar ocasionando la hiperinflación, ¿ok? Por lo que ya en su último intento, sí, en su último intento, ¿qué va a hacer?
Alan García para querer salvar la economía de nuestro país? Proyecto de estatización de la banca. ¿Cómo que estatización? Sí, lo que en su época van a mostrar como caricatura el asalto a los bancos, van a decir ellos, el asalto a los bancos. ¿Cómo es eso? Quería estatizar, es decir, que el banco se convierta, ¿qué cosa? Ahora del Estado. Sí, imagínate hasta ese punto. Por ese motivo, se van a dar las medidas de autoridad, los paquetazos. Se acaba el control de precios, se acaban los subsidios y se sinceran los precios, ¿verdad? Eso terminará ocasionando una mayor crisis, porque ahora, si antes la gente no, con un montón de dinero no podía pagar, ¿verdad? No le alcanzaba y no había producción, igualito va a ser con los paquetazos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que nos va a dejar Alan García? Un Estado en bancarrota, ¿sí? Un Estado en bancarrota. Ahora, él no es que vaya a nivel político frenar la expansión de Sendero Luminoso y el MRTA, no. Ellos van a seguir avanzando, ¿sí? Van a seguir avanzando. Se va a crear el Ministerio de Defensa, se va a unificar lo que viene a ser la Policía Nacional del Perú, se van a establecer los comandos políticos militares en las zonas de emergencia, ¿verdad? Para frenar, intentar frenar estos grupos, pero no se va a realizar nada de ello. ¿Sí? Vamos a tener también, en este caso, las violaciones a los derechos humanos, como va a ser, pues, ¿no? En este caso, básicamente, ¿no? Va a ser, como en el penal, el frontón, ¿sí? Un pabellón se va a levantar, ¿sí? Y para hacer que esto, pues, ¿no? Para mantener el control, ¿qué se hará? Van a ir y a pesar de que los reos se habían rendido, igual van a ser ejecutados, ¿sí? Eso se va a dar en el caso El Frontón, ¿sí? Obviamente, bajo este escenario, el Perú estaba pero profesor un desastre, sí, un desastre por completo. Lo que vamos a ver, sí, lo que vamos a ver será, pues, no, que la población va a huir de nuestro país. Masiva emigración. ¿País favorito al cual se van a ir? Estados Unidos, ¿verdad? Uno de los países a los cuales se van a ir. En Europa, país favorito va a ser Italia, España. En América se van a ir a Chile, se van a ir a Argentina, ¿sí? Y todo esto pues en medio de una corrupción generalizada, ¿sí? Generalizada, ¿sí? A duras penas logra llegar a 1990, pero va a dejarnos, ¿sí? Todo un país en desastre, ¿sí? Todo un país en desastre, con una super ultra mega inflación, el cual deberá de ser solucionado, ¿por qué? Por el siguiente gobierno, ¿sí? ¿Quién es el siguiente gobierno? Alberto Fujimori Fujimori. Aquí vamos a ver que este personaje también se va a quedar ¿cuánto tiempo? Se va a quedar 10 años en el poder. Y pudo haber llegado incluso 5 años más, ¿ah? Pero vamos a ver que no. Pero también ese no, el no extender su gobierno será por pues los escándalos de corrupción que van a ser ya muy visibles y difíciles de esconder. ¿Ok? Alberto Fujimori, ¿sí? Alberto Fujimori, vamos a ver que va a prometer y reprometer el hecho de que va a solucionar el problema económico, ¿verdad? Ahora, su gran contrincante en estas elecciones del 90, ¿quién fue? El famoso, sí, el famoso pues literato, ¿verdad? Vargas Llosa, ¿sí? Vargas Llosa. Incluso lo va a derrotar, sí, lo va a derrotar en segunda vuelta, ¿sí? En segunda vuelta, ¿sí? Incluso Mario Vargas Llosa bueno, él era vamos a decir, la cabeza, el candidato del FREDEMO, el Frente Democrático,
¿sí? Que en este caso agrupaba distintas, ¿sí? A distintas partidos, como va a ser el Partido Popular, Cristiano, Acción Popular, Movimiento Libertad, ¿verdad? Todos estos partidos, ¿sí? Ahora, vamos a ver pues que a nivel económico él había prometido, ¿sí? Había prometido que no iba a haber paquetazos, que la crisis económica se podía solucionar de a poquitos, ¿sí? Sin afectar a la población. Pero eso, chicos, era imposible. Sí, era imposible, ¿sí? Y lo que va a hacer en este caso es realizar una economía liberal ortodoxa, ¿sí? Él aplica una economía liberal ortodoxa, ¿sí? Eh, el objetivo, reducir la hiperinflación, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿sí? Que para eso, ¿qué va a tener que hacer? El famoso shock económico. Se acaban los subsidios, se acaba el control de precios, ¿sí? Se acaba el tipo de cambio fijo. Con ello se reduce la demanda, porque nadie va a poder comprar, y con ello también se reduce la inflación, ¿sí? Le dará al Banco Central de Reserva del Perú independencia, ¿sí? Independencia, ¿sí? Y veremos pues que a través de esto, más bien, no la economía, sino que la emisión monetaria se dará de forma autónoma, ¿ok? Cuánto dinero tenemos en el mercado, cuánto dinero se va a se va a regular a través de ello, ¿sí? Tendremos también algunas reformas, en este caso tributarias, ¿sí? Cómo va a ser en este caso la organización de la SUNAT y de SUNAT con T y SUNAT con D, ¿sí? Vamos a tener también, sí, vamos a tener también que como estamos aplicando todo este modelo liberal, ¿sí? Y ortodoxo, ¿verdad? Vamos a ver que nuevamente regresaremos a la comunidad financiera internacional. Nos vamos a reinsertar, ¿ok? Nos reformamos, ¿sí? Ellos nos van a volver, ¿qué cosa? Nos van a volver a hacer préstamos, ¿sí? Ahora, todas las empresas que Velasco Alvarado había nacionalizado, estatizado, ¿qué va a hacer en este caso Alberto Fujimori? Las va a privatizar, ¿sí? Las empresas públicas las va a vender, sí, las van a vender y de esa manera pues llegará qué cosa, inversión extranjera a nuestro país, que van a comprar, en este caso van a tener administración de estas empresas, ¿sí? Ahora, algo que ocurre también es que al haber tantos trabajadores en el Estado, terminaba generando, pues, ¿no? De que el gasto público que se realizaba fuese principalmente pagando a estos trabajadores. Pero lamentablemente eran trabajadores, pues, que muchos de ellos ya no tenían una función como tal, pero trabajaban para el Estado y el Estado les tenía que pagar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Despidos masivos de trabajadores estatales. ¿Sí? Bajo esta figura que yo les estoy mencionando, ¿no? Ah, no, mira, ¿cómo habrás ingresado a trabajar? No lo sé, pero ahora ya no tienes trabajo. ¿Sí? Así es como funcionará la parte, pues vamos a decir, económica, ¿sí? Económica de nuestro país, porque si bien por acá está bajando la inflación, pero que está dejando sin trabajo muchas personas que sostenían a su familia del trabajo con el Estado, ¿sí? Tenemos aquí la imagen, pues, ¿no? De Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesino, ¿sí? Eh, Para entender un poquito de la hiperinflación, tenemos este billete de 5 millones de INTIs, ¿sí? 5 millones de INTIs. Cuando se hace la eliminación del INTI y se pasa al nuevo sol, 5 millones de INTI valían, ¿qué cosa? 5 nuevos soles, que significa que cada millón de INTI valía un sol, chicos. Un sol. Y hay algo curioso aquí. Cuando ellos agarran y en el gobierno de Alan García están, pues no, cada vez tenían, o sea, el día de hoy tenemos cuántos, billetes de 10, billetes de 20, billetes de 50, de 100 y de 200, ¿ya? En esa época, imagínate,
los billetes no eran así. Había billetes de 1.000, de 2.000, ¿sí? De 5.000, hasta el punto de llegar a 5 millones. Que habían tantos tipos, en este caso, de valor de billetes, que cuando tenían que elegir pues, un personaje para ser colocado ahí, ya se le había acabado los personajes pasaban nuevamente a repetirse, ¿no? A ese punto se va a llegar, ¿sí? Ahora, a nivel político, pues tenemos también que ver que Alberto Fujimori se dará un autogolpe. ¿Por qué decimos autogolpe? Porque no es que se tomen todos los poderes del Estado, no. Se va a simplemente disolver el Congreso, es decir, el poder legislativo, ¿sí? El poder legislativo, y se va a intervenir el sistema judicial, es decir, el poder judicial. ¿Pero qué se va a mantener? El poder ejecutivo. Este se eliminó, pero el poder ejecutivo es el que no va a tener. Sí, bueno, perdón, es el que va a un continuo. ¿Por qué hace esto, profesora, a 2 años de iniciar su gobierno? Porque él no tenía mayoría congresal. Entonces tenía bastante, vamos a decir, oposición, control. Y eso le impedía, pues, para él decir, pues, las grandes reformas que yo quiero realizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Golpe de Estado, ¿verdad? O bueno, golpe, autogolpe, porque el poder, en este caso ejecutivo, aún se mantiene, ¿sí? Vamos a ver vamos a ver que se dará también lo que se conoce como el control de medios de comunicación. Si bien los medios de comunicación habían sido devueltos, sí, habían sido devueltos a sus dueños, ya con Belaúnde Terry, con Alan García, ¿verdad? Aquí él observa de forma clara que para tener simpatía, ¿no? Vamos a decir, con la población, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesitas es que ellos pues te ensalcen tu imagen. ¿Y para eso qué voy a hacer? Voy a controlar. ¿Sí? ¿A través de qué? A través, oye, hazme cierta publicidad, te pago. No me critiques, te pago. De esa manera tenemos el control de los medios de comunicación, ¿ok? Eh, esta, este autogolpe va a crear, en este caso, una asamblea, bueno, un congreso, formará un congreso constituyente. No una asamblea, sino un congreso constituyente democrático, el cual finalmente terminará elaborando, ¿qué cosa? Una nueva constitución, la Constitución de 1993, ¿sí? Que en este caso indica, ¿sí? Indica que pues nuestro país, ¿sí? Nuestro país se enmarca en una economía de libre mercado, ¿sí? Esta Constitución también dice de que la reelección presidencial se realiza por única vez, ¿sí? Y puede ser en este caso inmediata, ¿sí? Pero solo una vez. La unicameralidad, que decir que vamos a tener solo el Congreso. Antes teníamos, en este caso, ay, ¿cómo se llama? Teníamos los diputados y senadores. Ahora no, ahora solo tendremos, ¿qué cosa? Un Congreso. Y ahí tenemos, pues, obviamente, congresistas. ¿Sí? Ahora, esta Constitución del 93, que es nuestra Constitución vigente, sí, tiene pena de muerte. Profesor, no, no existe pena de muerte. Sí, sí tiene pena de muerte, ¿sí? Pero solo en caso, ¿qué cosa? De traición a la patria, ¿sí? Solo en caso de traición a la patria. No hay más otro. Ahora, y esto de traición a la patria, por ejemplo, yo pues, profesora, él fue un corrupto, eso es una traición a la patria. ¿Qué sucede? Está en la Constitución, pero no está normatizado. Alguien tendría que, no, bueno, desde el Congreso, desde el mismo poder ejecutivo, alguien tendría que dar las normas de cómo se aplicaría en este caso la pena de muerte a los traidores de la patria, ¿sí? Se va a tener también la creación de órganos constitucionales autónomos, ¿sí? Y se va a introducir que si tú quieres cambiar, ¿sí? La Constitución, si queremos una reforma de la Constitución, ¿qué debemos de someterla? Debemos someter a referendo, ¿sí? A referendo, ¿sí? Ahí los vamos a tener,
¿sí? Por acá nos han colocado, ya no nos han colocado aquí, así que aquí hay que mencionar, ¿sí? Vamos a ver que también durante su gobierno, nuestro país a nivel económico ingresará a la APEC, ¿sí? A la APEC, específicamente el Foro Comercial de Asia-Pacífico. Acá también, en la parte económica podrían mencionarlo, podrían agregarlo, ¿sí? El Perú ingresa a la APEC, ¿sí? A la APEC. Otra cosita que se podría mencionar vendría a ser que en este caso eh, a nivel de ya del conflicto interno vamos a tener que finalmente pues no se va a poder en este caso capturar a Abimael Guzmán, ¿sí? Sendero ya se encuentra en Lima, ¿sí? Ya se en este caso ya se encontraba en Lima. Y la idea era, pues, en este caso, ¿cómo sabías que estaba en Lima? Y, aparte de que nos colocaba perros en los postes, ¿qué hace? El asesinato de Marilena Moyano, que era una dirigente ya en Villa El Salvador, eh, coches bombas, ¿sí? En los canales de televisión, ¿sí? El ataque en este caso, a la calle Tarata en Miraflores, ¿sí? Ya, ese año, 1992, sí, 1992, sí, 12 de septiembre, Abimael Guzmán será, ¿qué cosa? Será capturado, ¿sí? Será capturado, ¿sí? Esto respecto a Sendero Luminoso, se supone que desde ahí está desarticulado, se supone. Profesor, pero no dicen que no terroristas, terroristas, no, acá está captura del líder. Emma ya murió el líder también, ¿verdad? Ahí está. Tenemos también que se va a dar lo que viene a ser la recaptura de Víctor Porlay Campos, ¿sí? Que se había escapado, pues yo les comentaba, durante el gobierno de Alan García, ¿sí? A nivel internacional, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un problemita, siempre, cada rato un problemita. ¿Con quién? Con el Ecuador, ¿sí? Con el Ecuador. ¿Qué va a suceder, profesor, con el Ecuador? Vamos a tener, ¿sí? Una guerra, ¿sí? Bueno, el conflicto del CENEPA se conoce, más que una guerra y conflicto, en este caso del CENEPA, que se va a desarrollar entre enero y febrero del 95, ¿sí? Básicamente vamos a tener que Chile invade, Chile, perdón, Ecuador invade, sí, invade una parte de nuestra selva peruana, ¿sí? Pero tras un mes de lucha, se va a firmar ¿qué cosa? La paz de Itamaraty, ¿sí? La paz de Itamaraty, ¿sí? Y vamos a ver que la paz definitiva se terminará firmando en 1998, ¿sí? Con el Acta de Brasilia, ¿sí? Con el Acta de Brasilia, donde Ecuador, en este caso, renuncia de manera expresa, ¿sí? Mediante esta acta, renuncia ¿a qué? A sus pretensiones sobre Tumbes, Jaén y Maynas, ¿sí? Decidió también cerrar su frontera, ¿dónde? En la cordillera de Cóndor, ¿sí? De Cordillera del Cóndor, ahí lo vamos a tener, ¿sí? A cambio de eso, ¿qué le vamos a dar? Ya, Ecuador, para que no te molestes más, le vamos a entregar 1 kilómetro cuadrado en este caso, del territorio peruano de Tihuinza. Tihuinza, profesor, sí, en este caso del departamento, sí, de Amazonas, ¿no? Una parte sí, ¿sí? Y pues vamos a ver que en 1999 se termina colocando el último hito, ¿sí? El último hito para no tener más problemas, ¿sí? Más problemas con el Ecuador, ¿sí? Esta era la guerra del CENEPA, ¿sí? Este conflicto, ¿sí? Vamos a tener a nivel de la corrupción, cómo es que el gobierno de Alberto Fujimori va a empezar a controlar no solo ya algo evidente con las instituciones públicas, pero también qué cosa las instituciones privadas. ¿Todo esto para qué? Para poder facilitar su reelección. ¿Qué sucede? La Constitución indicaba que podía haber una reelección inmediata. Entonces, el que dice, ya pues en el 95 me presento, ¿verdad? Las elecciones, ¿sí?
y va a ser elegido en el 95, gana las elecciones. Ya nadie pone en duda que gana en el 95. Lo curioso es que le gana ¿a quién? Le gana a Javier Pérez de Cuéllar. Pero ¿quién es Javier Pérez de Cuéllar? Él había sido secretario de la ONU, profesor, y Fujimori le va a ganar a él, sí, le va a ganar. Tenía bastante popularidad. Pero ¿qué sucede? Ya, pues ahí tiene su reelección inmediata por única vez. Pero él agarra y dice, no, yo en el 95 recién he gobernado, porque antes, ¿se acuerdan que yo di un autogolpe? Le dice, pero gobernaste 5 años, pues dice, no, 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 hay que crear la ley de interpretación auténtica, ¿sí? A ver que ellos interpreten cómo es mi situación. Y como aquí él controla todo, ¿qué va a suceder? Le van a decir, ah, no, sí puede postular en el año 2000. Puede postular en el año 2000 por un periodo de gobierno más. Se convocan elecciones en el 2000 y adivina qué, gana, ¿sí? Gana, ¿sí? Por en el 2000 va a ganar, sí. Pero esto lógicamente va a generar pues que se desate, sí que se desate toda una serie de protestas, ¿ok? Una serie de protestas. La ley de interpretación auténtica será en el 96, sí, en el 96. Anótenlo ahí, 1996, por si acasito, nada más. ¿Qué quiere decir, profesora? Desde antes ya estaba cocinando que se iba a presentar en esas elecciones del 2000, sí. Es por eso que el control de los medios privados como públicos es ¿para qué? Para que se realice la facilidad, ¿sí? La facilidad para una próxima elección, ¿sí? Va a comprar líneas editoriales, va a como crear campañas psicosociales, si soborna a otros candidatos, todo, pues, todo envuelto en corrupción, ¿sí? Ahí nos vamos a tener. En el 96, ¿sí? Sí, se realizará una acción sobre la Embajada de Japón, la toma de la Embajada de Japón. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿sí? Va a tomar y va a quedarse, chicos, mira, ¿cuántos meses, chicos, se va a quedar? Profesora, casi 5 meses van a estar ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo van a lograr la recuperación? ¿Sí? ¿Cómo van a la recuperación de la Embajada de Japón? A través de la operación Chavín de Huanta. Sí, a través de la operación Chavín de Huanta. ¿Ok? No, ¿dónde vamos a ver que más adelante incluso se va a cuestionar? Pues porque muchos terroristas ya se habían rendido, pero a pesar de ello, ¿qué sucede? Les terminan disparando, terminan asesinándolos, ¿no? Colapso. ¿Cómo es que llega a su fin este gobierno? Fraude en las elecciones presidenciales. Sí, fraude en las elecciones presidenciales. Esto ya vamos a ver que se va a hacer en lo que viene a ser el año 2000. Y los habían hecho votar, sí, los habían hecho votar para dar, en este caso, votos favorables al candidato Fujimori, ¿sí? Vamos a ver qué se dará, sí, se dará, pues, incluso un levantamiento, ¿sí? Un 29 de octubre, Ollanta y su hermano Antauro se van a rebelar en Moquegua contra Fujimori, pero no van a tener éxito, ¿sí? No van a tener éxito. Se emite el primer Vladivideo. ¿Quién lo va a emitir? El popular Pope Olivera, ¿no? Fernando Olivera. Presenta un VHS. ¿Qué es un VHS? Esto de aquí. ¿Qué USB? No, no existía USB en ese momento. Era toda un cassette, pero un cassette grande, ¿sí? ¿Qué mostraba este primer Vladivideo? Cómo un congresista de nombre Alberto Curi recibe $15,000 de la mano de Vladimir Montesinos. ¿Para qué? Para que se cambie, ¿sí? De bancada y pase a la bancada oficialista, es decir, que pase a la bancada de Alberto Fujimori. ¿Sí? Vamos a ver, sí, vamos a ver que ante este escándalo, sí, ante este escándalo, Fujimori dice, hay conferencia de APEC, me voy a Brunei, 13 de noviembre, sí, 13 de noviembre.
¿sí? En medio de, en este caso, del escándalo, ¿verdad? En medio del escándalo. Y no regresa, no retorna, ¿sí? Por lo que un 16, ¿sí? De noviembre, ¿sí? Un 16 de noviembre, Valentín Paniagua, ¿sí? Es elegido como presidente del Congreso y por ende también en este caso presidente. ¿Por qué? Porque los vicepresidentes de Alberto Fujimori habían renunciado. Primero y segundo renunciaron. La presidenta del Congreso, que era Luz Salgado, también había renunciado. Prácticamente nos habíamos quedado sin presidente, ¿verdad? Por lo que el Congreso, según el orden constitucional, indica que debe elegir en este caso, al no tener poder ejecutivo, ¿bajo quién vamos a estar? Bajo el poder, en este caso, legislativo. Se elige como presidente del Congreso Valentín Paniagua, ¿sí? Y él, pues, iniciará un periodo de ¿qué? Un periodo de gobierno, transitorio, pero un periodo de gobierno, ¿ok? Tenemos aquí la sentencia de Fujimori, cuando digan, pobrecito, no, está bien que haya muerto en su camita, no, tranquilito, ya. Mira por todo lo que fue sentenciado, ¿sí? ¿Cuáles fueron los años de prisión? Usurpación de funciones, 6 años. Cantuta, barrios altos y secuestros, 25 años. Peculado, 7 años, ¿sí? Corrupción, 6 años, ¿sí? Y en este caso, bueno, los diarios chichan, ¿verdad? 8 años de prisión. Y mira todo lo que de 3 millones, 24 millones, otros 3 millones, ¿sí? Profesora, tanto si pagó algo, no. Retorno a la democracia. Tenemos el gobierno de transición de Valentín Paniagua, ¿sí? El gobierno de transición de Valentín Paniagua, donde vamos a tener, pues, que básicamente lo que él se va a encargar, ¿qué cosa es? Poder convocar elecciones principalmente, ¿sí? Él, en este caso, vamos a ver que va a tener como característica de su gobierno, pues, conformar la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿sí? Vamos a ver también que regresamos, en este caso, a la institucionalidad, ¿sí? Se van a establecer los juzgados anticorrupción y por ahí vamos a ver que se inicia la explotación del gas de camisea, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que se convocan elecciones y quien había convocado pues en la marcha los 4 suyos, ¿sí? Será el ganador. Gobierno de Alejandro Toledo, ¿sí? ¿Verdad? El cholo del pueblo, ahí lo vamos a tener. Él, básicamente, su gobierno se va a encargar de qué, de la reactivación y el crecimiento económico, sí, reactivación y crecimiento económico, pero no va a estar exento de protestas sociales. Se dará el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se darán, en este caso, obras como el programa Mi Vivienda, el programa Huascarán, las centrales hidroeléctricas y algunos tratados de libre comercio, ¿sí? ¿Qué dijo la Comisión de Reconciliación? Su informe final indicó, pues, ¿no? De que, pues mira, hubieron 69.280 personas muertas a causa del conflicto armado interno. Sendero Luminoso, un 46%. Agentes del Estado, 30%. Y en otras circunstancias, el 24% de todo esta cifra de personas que pues murieron y desaparecieron, porque hay muchos que hasta el día de hoy no se han encontrado sus cuerpos. ¿Qué vamos a tener aquí? Una inestabilidad. Si nosotros queremos recordar un poquito lo que ha venido sucediendo, vas a ver tú que nuestros últimos presidentes, ¿sí? Nuestros últimos presidentes han estado todos envueltos en caso de qué? En caso de corrupción, ¿sí? En prisión, bueno, Alejandro Toledo por un momento prófugo, luego retornó, ¿verdad? Y está encarcelado actualmente en lo que viene a ser, pues, prisión preventiva, ¿verdad? Alan García le dieron su impedimento de salida del país, hasta eso llegó, pues no se escapó de la justicia, se fue al cielo, quién sabe, se fue al cielo. Ollantumala, investigado actualmente, Pedro Pablo Kuczynski con detención preliminar, ¿verdad? Después del quién está, profesor Vizcarra, también está con investigaciones. Te vas a dar cuenta que nos hace dudar acerca de qué, de nuestros valores democráticos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todos nuestros presidentes estén envueltos en escándalos de corrupción? ¿Sí? Tenemos aquí una línea de tiempo, lo
que hemos visto, ¿sí? Fue necesario, chicos, avanzar más rápido lo de historia universal. Ya lo de historia del Perú lo hemos explicado con un poquito más detenimiento, ¿sí? Ahí la vamos a tener. Las claves están aquí, ¿sí? Las claves están aquí. Por favor, tomen una captura, sí, tomen una captura para que puedan tenerlo, ¿sí? Porque el tiempo ya nos va a ganar, ¿ya, chicos? ¿Tomaron la captura? O si Sí, no, también mis. les voy a compartir mejor en el chat, ¿sí? Tenemos chat. A ver, por si acasito, si alguno no llegó a tomar captura. Claves, historia, ¿sí? Ahí está, bien grandote está, chicos. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos, ¿sí? Buenas vibras para todos ustedes, éxitos, y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿sí? Chau, chau, cuídense mucho, ¿sí? Chau, chau, Víctor. Yo mira, chau, chau, cuídense.